La palabra política estratégica o pensar estratégicamente está completamente bastardeada. Uno va a reuniones, incluso con ministros, con secretarios, y hablan de hay que pensar estratégicamente, hay que pensar, y después la política que sale de eso tiene que ver con una cuestión absolutamente táctica, parcial, y que responde a un interés específico. Y coyuntural. Y coyuntural. Cuando hablamos de política, digo como incluso para empezar a definir, empezar a ver por qué Perón pensó estratégicamente y por qué Francisco decimos que es un pensador, un líder político que retoma las cuestiones estratégicas incluso del peronismo. Tiene que ver con un pensamiento integral. Uno, si no piensa integralmente, es decir, cómo son todos los componentes de las fuerzas sociales en el marco de un proyecto. Y si uno no piensa integralmente, no está pensando estratégicamente. Si uno piensa coyunturalmente, si uno piensa tácticamente, está pensando para una parcialidad, que puede ser, no es que no sea necesario un pensamiento táctico, pero tiene que estar en el marco de un pensamiento estratégico. Porque si uno no está en el marco de un pensamiento estratégico, lo que hace es coyunturalismo, tacticismo, y lo que nos lleva es a que estemos pensando en que el peronismo es ganar elecciones. Y no, el peronismo es, en todo caso, ganar elecciones es un medio para lograr la felicidad del pueblo. Si nosotros nos olvidamos cuál es el objetivo, lo que nos volvemos es una máquina completamente, no voy a decir amorfa, porque sí conforma, pero que está cargada o está vacía de contenido ideológico, político, cultural y de sentimientos. Entonces, digo, como primera cuestión general, ustedes van a ver, y yo los invito a volver a Perón y trabajar sobre los documentos actuales de Francisco. Si no lo hicieron, yo les recomiendo que lo lean a Francisco. Hace todas las contradicciones secundarias que había y por haber, para que nos peleemos y no veamos cuál es el objetivo. Gran problema de la actualidad. Tirar piñas al costado, para los compañeros. Nos fragmentan, nos dividen, tiramos piñas y terminamos discutiendo cuestiones secundarias. Podemos pensar de qué manera las contradicciones, esas están en el orden de lo secundario, que es Evangelio Gaudium, Laudato Si y la última que salió ahora, Fratelli Tutti. Lo que hace muchas veces el periodismo es reducir todas esas obras a la cuestión lógica de nuestra interna en Argentina y de nuestra. Entonces agarra a Francisco y dice, Francisco está hablando de esto, Francisco está hablando de esto, y a veces no entendemos la profundidad del pensamiento de Francisco, y que central es, primero, plantea Francisco una concepción al interior y una discusión al interior de la Iglesia. Fuerte. Evangelio Gaudium. Es un texto que, ¿qué es lo que plantea fundamentalmente? Y van a ver la conexión incluso que tiene con el peronismo y incluso con el peronismo de armar ese modelo. Nosotros estamos en una crisis, plantea. Estamos en una crisis profunda de la estructura. Él lo llama el clericalismo. Yo lo podría llamar los compañeros que están pensando más en la rosca. Los compañeros están pensando más en la rosca que en realidad en el compañero. El clericalismo es esa cuestión de las estructuras que en realidad pierden el espíritu de lo que significó eso. Por lo tanto, hay que construir, dice él, una iglesia en salida. En salida, en el sentido de ir a buscar una concepción que a nosotros nos plantee, el peronismo puro, que nos plantee ir a buscar al compañero e incorporarlo. Cuando nosotros perdemos eso, cuando nosotros perdemos es que nosotros somos parte y expresión, y ustedes fíjense lo que plantea Perón cuando habla de doctrina, él dice, yo soy una tradición histórica. Incluso él se plantea como una tradición histórica sanmartiniana, que lo que hace es, puede ser una doctrina absolutamente popular y expresión cuando es y emerge y sintetiza lo que piensa el pueblo. No es que se piensa como una doctrina que yo la hago y se la doy a ustedes. No, todo lo contrario.
en realidad eso existía en nuestro pueblo. Lo que tuvo la capacidad de hacer el peronismo y la figura de Perón es de poner en palabras una tradición histórica que había en nuestro pueblo. Digo, por eso es profundamente humanista, profundamente cristiano, y no dice católico la institucionalidad, dice profundamente cristiano. Digo, eso que parece que yo lo estoy haciendo como un juego de palabras, digo, está hablando de retomar ese humanismo, esa idea del otro, esa idea de la comunidad, porque es el sustento que a mí me va a generar las condiciones de posibilidad de llevar adelante un proyecto. Ahora, incluso en este planteo que hace en el Evangelio Gaudium, que es una exhortación, a diferencia de las encíclicas, que exhortaciones sobre un tema particular, se junta un sínodo, digamos, no sé si les suena este planteo. Dejamos de expresar a las grandes mayorías. Tenemos que ir a buscar a los compañeros y compañeras. Tenemos que empezar a... ¿Cómo? Estás perdiendo la base. Digo, tenemos que dejar de pensar en esa oficina e ir a buscar a los trabajadores y trabajadoras. E ir a buscar a los compañeros y a las compañeras. Porque es un proyecto que se piensa en el encuentro con el otro, en ir a buscar al otro. Esto es fundamentalmente cuando hablamos de el texto del Evangelio Gaudium, y trabaja esto en el sentido de esta iglesia en salida, que yo le corro la palabra iglesia, porque siempre que hablamos de iglesia nos viene la cuestión de los domingos, de la misa, corran eso, sino que es una institucionalidad que se construye como proyecto en el cual vas a buscar al otro y a la otra compañera. Y ahí vienen los grandes principios que Francisco va a retomar tanto en Laudato Si, y como decía Facu, en el vínculo con la naturaleza. Ustedes piensen que esta cuestión de hablar de la ecología, esto que ahora nos parece algo como raro, el Papa hablando de la ecología, ya lo hizo Perón en el 72. Perón en el 72 escribió una carta diciendo tenemos que cambiar la lógica de la producción porque esto es inviable. Esto es inviable. Digo, en el 72, cuando hablaba de la cuestión del universalismo, estamos hablando de, uno dice, un adelantado. No, no es un adelantado. Es un cuadro que está pensando estratégicamente. Que está pensando de qué manera tenemos que generar las condiciones para llegar a esa etapa. Por lo tanto, ahí es donde hay 4 principios que Francisco trabaja en el Evangelio Gaudium, que después retoma en Laudato Si y que retoma en Fratelli Tutti, como incluso para poder pensar en el quehacer cotidiano. Fundamentalmente son 4. Uno es el todo es superior a las partes, como primer cuestión. No es que no existe la parte, y no es que no está bien que nosotros pensemos en la parte. Ahora, el todo es superior a las partes. Tenemos que saber que si no hay algo que ordene, es un problema. Las partes existen, pero el todo supera a esas partes. Tenemos que construir los cuadros que piensen en el todo también. Cuadros que piensen en la táctica y en las partes, pero hay cuadros que hay que construir que piensen en el todo. Porque si no, no nos damos la tarea y los cuadros se construyen. Cuadros, digamos, es una profunda cercanía a nuestro pueblo, a nuestra historia, porque somos parte de eso, pero después es formación. Es formación, es lo que decía Perón con los compañeros de la CGT. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de esta parte. Es como que decimos, sí, no, está bien, nos tenemos que formar, pero después no le damos tiempo a la formación. Y no solo que no le damos tiempo a la formación, sino que la coyuntura cotidiana nos demanda que estamos en formación y estamos mirando el teléfono, y estamos pensando, y no tenemos el espacio. Digo, gran problema porque esto es lo que nos da también pensamiento estratégico. Es un ejercicio. Es un ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, el todo es superior a las partes. Segundo gran principio, la unidad prevalece sobre el conflicto.
el conflicto existe, no hay que negarlo. Quilombos hay, quilombos va a haber, no hay que negarlo. El problema es que el ordenador de eso tiene que ser la unidad. Tiene que ser la unidad. No es que hay que negar el conflicto, hay que incorporarlo a la hora de pensar el problema. Hay que pensarlo, no hay que negarlo. El problema es que mi ordenador sea el conflicto ese. No. Hay algo, digamos, la unidad tiene que prevalecer. Parece como que en realidad, no sé si les ha pasado, que como que todo el mundo habla de Francisco, o Perón pasa bien. Todo el mundo habla de Perón. Creo que el modelo argentino para el proyecto nacional no se sabe que es un libro. No se sabe que está escrito, que está sintetizado. Por ahí Francisco hace que guarda de la unidad, yo la hago de la generación de la La idea. Y esto tiene que ver con el concepto, esta idea de lo ideológico. La realidad ordena. La realidad ordena. La realidad es ordenadora en función de que si nosotros no tenemos una materialidad práctica, si no tenemos una materialidad concreta a la hora de llevar una política, creemos que el ordenador es la idea. Y lo que hacen las ideas es, si se quiere, darle un sentido a esa práctica y a esa materialidad. Pero no nos confundamos. Lo que ordena, digamos, lo que ordena no es la idea. Si no hay una práctica concreta, si no hay un quehacer concreto material, uno cree que viene y se sienta y dice, ¿y cómo te fue? Lo convencí, ya está, digamos. Y después vos te fuiste y no viste más a esa persona, y no tenés una práctica concreta, una realidad concreta, no lo convenciste nada, te dijo que sí y después se fue e hizo lo que quiso. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque después no entendemos por qué perdemos las elecciones. Después no entendemos por qué los compañeros no tienen vinculación con el sindicato. Después hablamos de que no, nos cuesta mucho la cuestión de la representatividad porque lo que están haciendo es construyen individualismo. Sí, ya lo sabemos. Ahora, vos los fuiste a buscar, los convocaste, digo, eso tiene que ver con que la realidad es superior a la idea. No es una cuestión teórica de si uno tenemos un vínculo concreto con el compañero. ¿Por qué le das tanta entidad a la palabra? ¿Por qué crees que cuando vos te juntaste a hablar va a estar, digamos, se va a sumar a tus filas? No, hay una materialidad práctica que tiene que existir. Digo, el tiempo es superior al espacio en relación a esta cuestión del pensamiento estratégico, en cómo desarrollar procesos. Y hay cuestiones que van a tener que ver con el tiempo y no con construir especificidades o cuestiones que tengan que ver con el espacio, por ejemplo, institucional. Cuando dejamos de pensar en desarrollar procesos en términos de organización, desarrollar procesos en términos de vínculos con el otro, desarrollar procesos y empezamos a pensar en los espacios, tenemos un problema. Y empezamos a pensar en términos institucionales. Y empezamos a olvidarnos de que lo más importante es la felicidad del pueblo. No es ganar elecciones. ¿Sí? Ganar elecciones en función de si eso sirve para la felicidad del pueblo. El gobierno es un medio para mejorarle la vida a la gente. El problema es si nos olvidamos de que hay que mejorarle la vida a la gente. Si nos olvidamos de que un proyecto estratégico empuja la felicidad del pueblo. Un tema que a veces es como que nos olvidamos y entramos en una dinámica política, gremial que nos lleva a que nos olvidemos estas cuestiones. Que creo que incluso lo repasaron en función de cuál es el rol del sindicalismo. Digo, cuando uno piensa cuál es el rol del sindicalismo, y somos un factor de poder. Y somos un factor de poder, por lo tanto tenemos que pensar de qué manera influimos en terciar para el lado de la nación y por lo tanto para generar el beneficio para nuestro pueblo. Si no creemos que solo estamos para los paritarios, si no creemos que solo estamos para, y es esa doble cuestión, estamos para defender los derechos de los trabajadores. En el marco de
de los trabajadores como columna vertebral que plantean un proyecto en la comunidad que lo que quiere es vivir mejor. No nos olvidemos de eso, porque en algún momento, si nos olvidamos de esto, vamos a estar metidos en una lógica de que no nos conduce a ningún lado. Bueno, estos 4 principios como concepción es lo que está discutiendo Francisco, y lo que está, la particularidad que tiene es que abre el debate y que no le habla solo a los católicos. Está hablando, y ahí ya pasa a sus 2 textos más importantes, como son el Laudato Si y el Fratelli Tutti, que salió hace un mes, que tiene que ver con esta idea de la ecología integral. Naturaleza, pero sí una ecología integral que le dé marco a que el ser humano está en relación con esa naturaleza y con otros seres humanos. Cuando hablamos de la ecología, la cuestión de la sustentabilidad, cuando hablamos de la cuestión de los recursos, estamos hablando de los recursos en el marco de qué? En el marco de un proyecto sustentable que lo que me ordena casi siempre es no me armen dicotomías. Es decir, ni extractivismo ni ecologismo verde, ni universalismo abstracto ni localismos xenófobos. Digo, porque lo que nosotros vemos son los localismos xenófobos. El tipo que pone muros y dice que hay que matar a los negros, a los homosexuales. Ahora, eso es si se quiere, lo más drástico para ver. Ahora, el universalismo abstracto que me plantea que yo no tengo que estar arraigado a mi comunidad y que todos los individuos del mundo son iguales. Va a decir Francisco, sí, pero fíjate qué capacidad de acción vos tenés en tu comunidad. Porque es verdad que todos los seres humanos somos iguales y tenemos derechos inalienables. Pero el problema es que vos tenés más capacidad de trabajar en el barrio tal que en África. Por lo tanto, cuando vos te sensibilizás más con los compañeros y compañeras de África que con tu compañero que está al lado, tenemos un problema de universalismo abstracto. Que es, yo puedo estar de acuerdo con la definición general. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se rompe? Rompiendo estas dicotomías. Pensamiento de tercera posición. Cuando Perón, en plena Guerra Fría, en plena discusión mundial, plantea un pensamiento de tercera posición, lo que está planteando es así es como nos presentan la discusión, así es como nos presentan el debate, así es como nos presentan supuestas propuestas políticas que hay que hacer. Nosotros tenemos un pensamiento de tercera posición. Digo, a tenerlo en cuenta porque es el mecanismo que utiliza el adversario siempre para romper. El pensamiento del peronismo y el pensamiento de Francisco lo que está tratando de hacer es romper esas dicotomías, o por lo menos, reubicar las dicotomías y ponerlas en el marco de un pensamiento estratégico que diga, yo no estoy de acuerdo con la xenofobia y los localismos xenófobos, pero tampoco estoy de acuerdo con el universalismo abstracto. Por eso tiene sentido esta idea de el universalismo que planteó Perón y que hoy retoma el pensamiento de Francisco, ahora en el marco de un continentalismo, que me permita vertebrar cómo llegar a ese universalismo. Siempre miramos en relación a Estados Unidos, siempre miramos en relación a Europa. Eso se está rompiendo. En Estados Unidos están al borde de una guerra civil. Al límite de una guerra civil. Incluso todavía no hay ganador en Estados Unidos. Quizás se nos ha instalado por los grandes medios de comunicación que los maneja ciertos sectores del globalismo, es que ya ganó el candidato demócrata. No quiere decir que no pueda ganar, pero ya si nosotros estamos diciendo que ganó el candidato demócrata, es porque se ha instalado. Se ha instalado eso. Digo, cuando Francisco plantea esta idea del universalismo, está planteando la cancha a cómo mirar un proyecto estratégico
de nación. Digo, ustedes fíjense que yo esto que estoy diciendo parece que no lo dice Francisco, porque es un lenguaje muy político el que estoy diciendo. Bueno, yo lo invito a que ustedes lean, si no lo leyeron, el Laudato Si de Fratelli Tutti, y habla de esta manera. De esta manera habla. No habla de otra manera. ¿Por qué? Porque lo que está viendo, incluso ahí surge esta idea de lo que planteaba Facu más temprano, de la tensión con el otro. Yo ya no le hablo más incluso a nuestros feligreses, a los católicos. Y él plantea esta idea de una cuestión ecuménica, es decir, no solo le hablo a los religiosos, e interreligiosa, de las 5 religiones mundiales. ¿Por qué? Porque el Dios dinero, el enemigo, no hace diferencia si vos sos judío, protestante, va contra el ser humano. Va contra el ser humano. Entonces, ustedes vean que la crítica hacia el pensamiento de Francisco tiene que ver con la crítica hacia un pensamiento que está rompiendo las parcialidades y está pudiendo integrar todas las partes. El todo es superior a las partes. Y como un destino común. Tercer punto que trabaja Francisco en la última, en el Fratelli Tutti, en la última que sacó, que algunos compañeros plantean que solo habla de los medios de comunicación. Yo lo invito a que la lean. Para mí no habla de los medios de comunicación, para mí no habla de la comunicación. Es fundamental y la centralidad está puesta en el concepto de comunidad, en el concepto de el destino común que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque Laudato Si me plantea el vínculo con la naturaleza, del ser humano con la naturaleza, ese equilibrio social que hay que tener. Ahora, ¿cómo hay que tenerlo? En el marco de una comunidad. En el marco de una comunidad. En el marco de una comunidad que tiene un sujeto. ¿Y cuál es este sujeto que plantea el peronismo? ¿Cuál es el sujeto que plantea el peronismo? Los trabajadores, pero hay un concepto que trabaja el peronismo que es el concepto de pueblo. El concepto de pueblo como incluso lo rompe esta idea de que el pueblo no es la suma de individualidades. El pueblo no es la suma de individualidades y tampoco es ese rebaño al cual se lo puede llevar de las narices. Rompe la cuestión dicotómica. Ni el extractivismo, ni el universalismo abstracto. Ni esta idea del localismo, ni la idea de ese universalismo. La idea del pueblo, y esto está profundamente arraigado con la cuestión del peronismo, la idea del pueblo en el sentido de algo mítico que me comunica con el otro, pero que me comunica con el otro porque tenemos una historia común. Tenemos una historia común y tenemos un destino común. Hay que construir ese destino. El problema es que ese destino existe. Ese destino existe y el peronismo ya lo ha reconstruido, lo ha construido y lo ha retomado de las tradiciones históricas y plantea que ese destino común es la felicidad. Lo que pasa es que la felicidad de ese pueblo, lo que pasa es que esa comunidad, con ese sujeto que es el pueblo, es lo que están tratando de desarmar. Es lo que están tratando, lo que hicieron y lo que están planteando de cómo nos fragmentan, cómo nos dividen y cómo quieren que nos pensemos como pueblo. Si nosotros nos pensamos como pueblo en el marco de una suma de individualidades y no como algo que nos contiene a todos, el problema que estamos teniendo es que las partes van a ser superiores al todo. O el conflicto va a prevalecer sobre la unidad. ¿Por qué? Porque hasta incluso piensen, no, es lógico. Suena lógico. Si yo no tengo un destino común, si yo no tengo un objetivo común, si yo no tengo un proyecto común, ¿por qué voy a ceder? Sobre el conflicto hay quilombo. Me imagino que debe haber quilombo. No me imagino, no sé, que hay quilombo, tensiones. Ahora, eso es parte del juego de construir estratégicamente. Vos sabés que ellos
tienen que ser parte del esquema. Tienen que ser parte del esquema. Digo, esto es, cuando nosotros hablamos de hay que retomar el pensamiento de Francisco en términos del pensamiento estratégico, estamos dando cuenta que hay un personaje, un intelectual, un religioso, un líder político, llámenlo como quieran ustedes, que está retomando la tradición profundamente, obviamente cristiana, de nuestro pueblo, y que incluso empieza a plantear discusiones que ya existían en nuestro país, que ya estaban en nuestro país, pero fueron borradas. Esta idea de pueblo, esta idea de destino común, esta idea de objetivos comunes, parece como que no existe más. Entonces, como para ir cerrando, la idea de todo del curso y de por qué está Francisco, y retomar el pensamiento de Francisco, tiene que ver con esto. Es un personaje, insisto, un líder político, un líder religioso, como ustedes lo quieran llamar, que lo que está haciendo es plantearnos un pensamiento estratégico. Por lo menos tenemos que discutirlo, retomarlo y animarnos a leerlo. Tenemos que animarnos a leerlo, a discutirlo. Porque ustedes se van a encontrar, para los que no lo leyeron, se van a encontrar con cosas que se van a sorprender. Digo, en ese sentido, me parecía importante agregar, con todo lo que ustedes estuvieron viendo los días anteriores, la cuestión de Francisco.